¿Alguna vez te has imaginado entrar en una habitación tranquila en una mañana lluviosa y encontrar una maleta abierta sobre la mesa con $1.000.000 en efectivo, sin nadie alrededor? ¿Qué harías? ¿Huirías con esa fortuna? ¿O resistirías la tentación? No es solo una pregunta hipotética. Fue una cruel trampa tendida por un millonario español, un hombre frío y calculador, para poner a prueba a su propia criada. Y lo que pasó después sacudió para siempre las vidas de todos en esa mansión. Antes de continuar, suscríbete al canal Ahora Siéntate, que ahí viene la historia. Aquí encontrarás lo más emocionante, dramática y llena de misterio, que hacen que el corazón se acelere hasta el último segundo. Si crees que la honestidad puede cambiar destinos, este es tu lugar. En Madrid, invierno de 1998. La mansión Mendoza se alzaba imponente en medio de jardines envueltos en una fina niebla matutina. Las puertas de hierro forjado, las columnas de mármol y las altas ventanas recordaban a los antiguos palacios, donde los secretos yacían enterrados bajo capas de silencio y lujo. Allí vivía don Arturo Mendoza, de 68 años, heredero de una fortuna construida durante generaciones. Un hombre de cabello gris bien peinado, mirada verde penetrante y porte aristocrático. Era conocido por su frialdad, sus respuestas cortas y la distancia que mantenía con todos. La muerte prematura de su esposa años antes lo había dejado incapaz de mostrar ternura. En aquella casa, la autoridad de Arturo era ley y nadie se atrevía a desafiarlo. Pero esa mañana lluviosa, Arturo decidió aplicar una prueba de lealtad. Quería saber si todavía existía en el corazón humano algo más fuerte que la tentación del dinero, y para ello eligió a una persona aparentemente frágil, tu joven doncella, Elena Ramírez, 32 años, piel oscura, expresión dulce y mirada cansada. Su sencillo delantal contrastaba con su belleza natural que, aún empañada por la agotadora rutina, aún brillaba en los detalles. Su cabello castaño, siempre recogido descuidadamente, su sonrisa tímida, su andar apresurado. Elena cargó sobre sus hombros el peso de toda una vida de sacrificios. Había llegado a la mansión años antes, en busca de sustento para él y su hija Lucía. Tiene tan solo 10 años. Lucía era todo para ella. Una chica de piel clara, cabello largo y negro, y ojos grandes que rebosaban de inocencia. A pesar de su pobreza, Lucía decía con orgullo a cualquiera que quisiera escucharla: «Mi madre es la mujer más fuerte del mundo». Elena creía que la dignidad no tenía precio, pero ese día, su destino se pondría a prueba ante una escena que podría destruir su honor para siempre. En el gran salón principal, iluminado únicamente por la luz gris que se filtraba a través de las ventanas, Arturo abrió un maletín de cuero negro. Poco a poco, sacó fajos de billetes nuevos, perfectamente alineados, $1.000.000 en efectivo. El olor a papel nuevo llenaba el aire, como un veneno silencioso. Sin decir palabra, Arturo dejó el maletín sobre la mesa de roble macizo y salió, cerrando la puerta tras de sí. Pero él no se fue. Se escondió discretamente detrás de una puerta lateral, desde donde podía observar cada detalle. Quería observar, como un juez invisible, la reacción de Elena ante la tentación. Poco después, Elena entró en la sala. Llevaba cubos y trapos en sus manos, dispuesta a limpiar como siempre lo hacía. Pero lo que vio ante ella la dejó helada. Una carpeta abierta, llena de billetes brillantes. El corazón se aceleró. Sus manos comenzaron a temblar. Se acercó lentamente, como si cada paso resonara contra las paredes silenciosas. La habitación parecía respirar con ella, como si el destino mismo la estuviera observando. Por un momento pensó en todo lo que el dinero podía comprar: un verdadero hogar, comida todos los días, el futuro de los sueños de Lucía, no más pobreza. La respiración falló. Sus dedos tocaron el cuero frío de la carpeta. El peso de la elección se sintió como una piedra que le aplastaba el pecho. Detrás de la puerta, Arturo apretó los puños. Sus ojos fríos brillaban con anticipación. Quería ver si Elena caería o se resistiría. Y fue en ese momento que la historia empezó a convertirse en algo mucho más grande que una simple prueba de lealtad. El dinero sobre la mesa no era solo una tentación, era una bomba de relojería, a punto de explotar
y revelar verdades ocultas, resentimientos, celos y secretos enterrados en aquella mansión madrileña. ¿Qué haría Elena? ¿Inclinarías la cabeza ante la miseria? ¿O demostrarías que la dignidad vale más que todo el oro del mundo? La lluvia arreciaba sobre Madrid como si el cielo también albergara un secreto que ya no podía contener. El reloj de pie del pasillo de la mansión Mendoza marcaba cada segundo, con un ritmo que parecía penetrar paredes y huesos. Elena, aún de pie frente al maletín, respiró hondo, cerró lentamente la tapa y lo volvió a colocar exactamente donde pertenecía, como devolviendo una culpa al mundo. El gesto fue contenido pero firme, y la misma firmeza se evidenció cuando cogió el cubo, escurrió el paño y comenzó a fregar el suelo. Una mujer común, de pasos humildes, que decidió allí mismo proteger su propia dignidad. Tras la puerta, los ojos verdes de don Arturo temblaron con algo parecido a la sorpresa. Hacía mucho que no veía que un acto tan simple dijera tanto sobre un alma. Pero la casa no pertenecía solo a la mirada de Arturo. La mansión tenía otros ojos, y eran fríos como la superficie de una perla. Mercedes Villalobos, la ama de llaves, observaba la escena desde lejos, sin ser notada. La impecable elegancia de su vestido de seda azul oscuro contrastaba con la dureza de su expresión. La rubia de mediana edad, de rostro bello e implacable, se deslizaba por los pasillos como un susurro malicioso. Ya había visto el maletín, ya había imaginado su contenido, y su mente, experta en conjeturas, trazó una línea rápida entre la tentación y la caída. Para Mercedes, la humilde criada no podría haberse resistido. Nadie puede resistirse a $1.000.000. Nadie más que ella misma. Al menos, eso era lo que le gustaba creer. La envidia, sin embargo, tiene un perfume propio, y esa noche quien la oliera la reconocería a cada paso que diera. La criada no soportaba la presencia de Elena. Esa campesina de Toledo, pensó con desprecio, la forma en que Elena saludaba a los demás empleados, la sonrisa que reservaba para Lucía, la chica de mirada clara que a veces paseaba tímidamente por el jardín. Todo en ella parecía insultante, como si la simple honestidad de la criada fuera un espejo incómodo para alguien que, como Mercedes, había aprendido a ascender en el mundo midiendo a la gente, guardando secretos y negociando favores. Y si había algo que Mercedes no podía tolerar, era ver a don Arturo detenerse un segundo más en presencia de Elena. Lo vio, claro que lo vio. En las últimas semanas, había una mirada diferente en los ojos de su jefa, la mirada de alguien que, aunque endurecido, empezaba a ver personas en lugar de piezas. Era imperdonable. En aquella tarde gris, Elena terminó el salón sin tocar su fortuna, limpió el mantel, acomodó las sillas, sacudió un polvo imaginario y se fue en silencio, como si la vida le hubiera confiado, y ella hubiera aceptado, la carga de ser honesta incluso cuando nadie la veía. La verdad, sin embargo, fue que alguien vio, Mercedes y lo que los ojos envidiosos no pueden soportar, explica una lengua apresurada. Mientras Elena se alejaba, Mercedes entró en la habitación, abrió el maletín con escaso cuidado y contó los billetes con torpeza, saboreando la sensación de poder. 1.000.000. Era un número que resonaba en su cabeza como una campana. Nadie es tan puro, murmuró, con un veneno que también servía para calmar sus propios demonios. Fue entonces cuando la idea la golpeó como un rayo. Si Elena no hubiera caído, caería, no por voluntad propia, sino por la de otra persona. Amaneció, impregnado de un viento húmedo. La casa, tan grande, se encogió en sombras. Los sirvientes dormían. La mansión respiraba lentamente. Mercedes, vestida con una bata de seda, con los pies como de gato sobre el frío mármol, entró en la sala. Llevaba consigo una pequeña llave de latón. Nadie lo sabía, pero coleccionaba llaves y puertas entreabiertas. Abrió su maletín. Sus dedos, cuidadosos y calculados, separaron algunas notas. No muchas, las suficientes para tener sentido, y al mismo tiempo, para no disparar la alarma de inmediato. El aroma de la nueva nota se le pegó a las manos. Sonrió con ironía. Luego, bordeando pasillos y escaleras, cruzó la oscuridad hasta la pequeña habitación de Elena, la más pequeña de la planta baja, junto al lavadero. Empujó la puerta con la práctica de quien conoce las costumbres ajenas. La cerradura desgastada
Rara vez aguantaba 2 vueltas completas. En el silencio, solo se oía el sonido de una respiración. Lucía dormía acurrucada en un colchón junto a la cama de su madre. Los días que Elena la acompañaba se quedaban allí, apretadas pero juntas. La habitación olía a jabón, pan duro y ropa limpia. Mercedes metió los billetes bajo el forro de un cajón, debajo de una blusa bien doblada. Cuando busques los encontrarás. Lo selló todo con la misma meticulosidad con la que acortaba los destinos. Al amanecer, una tenue luz inundó la cocina. Elena preparaba café para el personal y leche y pan para Lucía, quien la observaba con ese brillo curioso. «Mami, ¿volverá a llover hoy?», preguntó la niña en suave español. «Lloverá así, mi vida, pero tenemos techo», respondió Elena, con una sonrisa que intentaba ocultar su eterna preocupación. Una historia emocionante, un narrador distante pensaría, la de una madre que hace de la dignidad su única fortuna. Pero en la mansión, otra narración estaba escrita con letras agudas: traición, venganza, prueba de honestidad. Fue entonces cuando Mercedes apareció como una cuchilla cortando el aire. «¡Don Arturo!», gritó desde el pasillo con voz grave, como si anunciara un veredicto. «Tenemos que hablar. Ya». El jefe la recibió en el salón principal, donde ella extendió teatralmente su mano, señalando el maletín. «Faltan notas, señor, y sé exactamente dónde están». El silencio que siguió fue pesado. La expresión de Arturo se ensombreció, con la barbilla ligeramente levantada. El pasado le había enseñado a desconfiar de todo y de todos. No respondió. Simplemente miró a Mercedes, como si estuviera midiendo un abismo. «La criada», dijo el ama de llaves alargando las sílabas como si saboreara una victoria. «Estuvo aquí ayer, vio el maletín, la tentación. Bueno, ya sabes lo que le hace la pobreza a la gente. Fui a comprobarlo, y encontré», dejó la frase en el aire solo para renacer con más crueldad, «encontré dinero en su habitación». Arturo no mostró sorpresa. El mundo de los ricos enseña que todo es posible cuando se trata de riqueza. Pero había algo en esa acusación que le rasgó la conciencia, como una uña en un cristal. El recuerdo de la mirada de Elena, firme e inocente, brilló tras sus párpados. Aún así, la lógica dictaba que investigara. El millonario saludó a 2 empleados, y todos, se dirigieron a la pequeña habitación contigua a la lavandería, en una procesión que parecía un cortejo fúnebre. Elena caminaba un paso atrás, con la cabeza bien alta y el alma temblorosa. La habitación era tan modesta que la presencia de los cuerpos lo dejó sin aliento. Mercedes, con un gesto seguro, abrió la cómoda, sacó el cajón del medio, apartó las blusas con dedos ligeros, y como por una magia siniestra, reveló las notas. Se oyó un murmullo colectivo. Alguien contuvo la respiración. Lucía, apretando la libreta contra el pecho, dio un paso al frente, sobresaltada, con los ojos brillantes. Elena sintió que el suelo se le escapaba. «Yo no», empezó, pero se le quebró la voz. La acusación fue un martillo. La vergüenza es una daga que no avisa dónde duele. Mercedes triunfó en silencio. «No me expliques, Elena», decía su mirada. «No hay explicación para lo que nunca podrás demostrar». A voz de Lucía rompió el hechizo. «Mi madre jamás robaría nada», gritó, con la garganta ardiendo y su pequeño cuerpo vibrando de convicción. «Jamás. Es la mujer más honesta del mundo». El grito resonó en las paredes como una llamada. Arturo, cuyo rostro permanecía indescifrable, miró a la chica con una nostalgia que él mismo desconocía. Hacía muchos años que una voz así, pura y testaruda, no le hablaba. Lealtad, pensó, esa vieja palabra que el dinero suele tragarse. Y sin embargo, allí estaba, viva, en los ojos de un niño. «Todos déjenos en paz», dijo finalmente don Arturo, en una orden que no admitía respuesta. Los empleados retrocedieron arrastrando los pies y Mercedes, disgustada, inclinó el cuello en un gesto de reverencia fingida. Elena permaneció en la puerta con las manos temblorosas y los labios secos. «Si hiciste esto, Elena», comenzó midiendo sus palabras, «aún tienes la oportunidad de confesar. Confesar es diferente a renunciar a tu honor. Es la oportunidad de salvar lo que queda». La camarera levantó la vista. El susto ya no era un grito, era una piedra. «Prefiero perderlo todo, señor, que perder mi honor», dijo con firmeza. «No he tocado ese dinero.
Esa simple frase le entró a Arturo en el pecho como un resfriado. Asintió, sin saber si lo creía o no. Pero en el interior del aristócrata, algo empezó a cambiar, como la tierra cediendo ante el peso de la lluvia. El millonario se retiró a la biblioteca. Las pesadas cortinas amortiguaban la luz. El aroma a cuero de los libros se mezclaba con el de un cigarro que no había encendido en años. El pasado, la muerte de su esposa, las traiciones disfrazadas de amistad, la frialdad como método de supervivencia, todo resurgió como una película muda. El mundo le había enseñado a poner a prueba, a observar, a desconfiar, pero lo que el mundo nunca le había enseñado era a manejar la dignidad cuando aparecía sin pedir permiso. Y había dignidad en la forma en que Elena lo miraba, como si dijera, haz lo que quieras, pero no venderé mi verdad. Fue entonces cuando Arturo recordó un detalle. Las cámaras, no las grandes y obvias cámaras de seguridad, sino las pequeñas y discretas, instaladas tras un incidente pasado, cámaras que casi había olvidado y que ahora podrían decidir el destino de una vida. Mientras tanto, Mercedes recorría los pasillos como si estuviera midiendo cortinas nuevas. Su paso era fluido y seguro. El plan parecía perfecto. El dinero encontrado en la habitación, la reacción indignada del jefe, la humillación pública, el despido. Quizás, más tarde, una recomendación venenosa para que Elena desapareciera de Madrid y, con suerte, no volviera a cruzarse en el camino de la mansión. El ama de llaves, sin embargo, no había contado con la voluntad de los acontecimientos. Y los acontecimientos, cuando desobedecen a la intriga, son como ríos que arrastran puentes. En la cocina, Lucía sostuvo el cuaderno como si fuera un escudo. Escribió unas líneas temblorosas: el honor no se compra, la verdad regresa, la verdad regresa. En el fondo, la niña sabía lo que su madre siempre le había enseñado: la lealtad es una casa que no se vende por un tejado más bonito. Elena, en silencio, pasó la mano por el pelo de su hija, respiró hondo y volvió a su trabajo, como si abrazara el destino, el cubo, el trapo, las mismas tareas. Sigue adelante, se dijo. Sigue adelante a pesar de la injusticia. Esta decisión, tan simple y tan heroica, le dio una fuerza que nadie vio. Nadie, excepto una niña. A última hora de la tarde, don Arturo apareció en el salón con la expresión de quien trae noticias que su rostro no podía contener. Llamaron al personal. Mercedes estaba presente, un paso al lado, con una postura impecable. Elena permanecía cerca de la columna, intentando hacerse invisible. Arturo carraspeó y la mansión contuvo la respiración. Revisé las grabaciones, dijo sin rodeos. La palabra grabaciones cruzó la habitación como un rayo. Mercedes palideció un poco, pero se recuperó en un abrir y cerrar de ojos. En mi casa, la verdad no necesita audiencia, continuó el maestro. Pero hoy, para que todos aprendan algo sobre la lealtad y la traición, la veremos. El mayordomo encendió el monitor oculto tras un panel. Las imágenes granuladas mostraban la habitación la noche anterior. Vieron a Elena entrar, acercarse al maletín, respirar y cerrar la tapa. La vieron volver a colocar todo en su lugar, con la delicadeza de quien devuelve la vida a un cuerpo. Y vieron, horas después, Mercedes desapareciendo como un fantasma entre las sombras, abriendo la carpeta, sacando notas, llevando ese maldito brillo en las manos. Entonces, la misma silueta afilada entrando en la habitación de Elena, hurgando, escondiéndose, cerrando. La evidencia no gritó. Susurró lo suficiente como para silenciar cualquier defensa. Un murmullo denso recorrió la habitación. La máscara de Mercedes finalmente estalló. Intentó un gesto, una explicación, una mentira elegante. Yo sospechaba que alguien lo haría. Solo, yo quería. La voz murió en su propia trampa. Arturo no alzó la voz. Cuando la autoridad es verdadera, no necesita gritar. La traición no se disfraza de lealtad, dijo con la sobriedad de un juez. Y la lealtad no necesita espectáculo. Luego, con una calma que dolía, señaló la puerta. Sal de mi casa. Ahora. El silencio que siguió no fue de alivio, sino de asombro. Una historia emocionante está hecho de caídas. Sí, pero también de espejos. Y en ese instante, todos vieron en el rostro de la criada el reflejo de su propia codicia. Mercedes,
antaño maestra del tono y el ritmo, se marchó humillada, con sus pasos conteniendo el último atisbo de orgullo. El pasillo parecía más largo. Las alfombras, antaño suaves, le rozaban las piernas como si la acusaran. Una puerta se cerró de golpe a lo lejos. Un ciclo se cerró. Elena, temblando, se arrodilló sin darse cuenta, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Rezaba, no por venganza ni por fortuna. Por justicia don Arturo se acercó entonces. Por primera vez le tendió la mano. Ella la tomó con modestia y gratitud. Mañana, dijo en voz baja, casi solo para ella, hablaremos con calma. Y se fue pensativo, mientras el recuerdo de una vieja palabra, dignidad, resonó como una campana dentro de él. Esa noche, Lucía se acostó junto a su madre, abrazándola, como si tuviera miedo de perder lo poco que tenía. ¿Estaremos bien, mamá?, preguntó con los párpados pesados por el cansancio. Elena le besó la frente. Vámonos, respondió y por primera vez en mucho tiempo, creyó lo que decía. Afuera, la lluvia amainó. La ciudad de Madrid respiró con más tranquilidad, y en la mansión, un nuevo hilo del destino comenzó a tejerse, un hilo hecho de lealtad, honestidad y un secreto que, por ahora, aún dormía. La mañana siguiente trajo consigo un cielo despejado, casi irónico después de tantos días de lluvia. El sol se filtraba a raudales por los altos ventanales de la mansión Mendoza, iluminando alfombras orientales, muebles de caoba y retratos de antepasados que observaban desde sus marcos como jueces silenciosos. Don Arturo caminaba lentamente por el pasillo, con su maletín de cuero negro en la mano. Cada paso resonaba con la gravedad de una sentencia. Elena esperaba, de pie junto a la mesa de roble. Estaba tensa, pero no destrozada. Había enfrentado la humillación de ser acusada, el veneno de la envidia de Mercedes y el dolor de ver a su hija llorar por su inocencia, pero también había resistido con dignidad. Ninguna riqueza del mundo podría arrebatarle este último escudo. Arturo dejó la carpeta sobre la mesa y, ante el silencio absoluto, la abrió de nuevo. Las impecables notas parecían brillar con la misma intensidad que antes, como si nada hubiera pasado, pero ahora cargaban con el peso de la desconfianza y el destino. «Este dinero», empezó el millonario con voz grave y mesurada, «alcanza para comprar casas, negocios, coches. Podría cambiar el destino de toda una familia». Elena no apartó la mirada. «Pero también basta con comprar el alma de quien ya la perdió», añadió Arturo. Empujó la carpeta hacia Elena. «Es tuyo. Quiero que lo aceptes. No como pago, sino como reconocimiento». La criada contuvo la respiración un instante. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Tocó el cuero frío, pero apartó la mano rápidamente como si rechazara un veneno. «No, señor», dijo con firmeza, aunque se le quebró la voz. «Solo quiero seguir trabajando con dignidad». Un silencio denso invadió la sala. Elena no solo rechazaba la fortuna, sino la lógica misma de su jefe, que creía que todo podía medirse con cifras. Arturo la miró fijamente un buen rato, y por primera vez en décadas, algo en su pecho se agitó, un recuerdo de ternura perdida, de confianza olvidada hacía tiempo. «No lo entiendes, Elena», dijo bajando la voz hasta casi susurrar. «No es solo dinero, es confianza». En ese momento, Lucía entró corriendo, con el pelo aún suelto y el cuaderno apretado contra el pecho. Se acercó a su madre y le tomó la mano, como para protegerla del mundo. Arturo observó la escena. La niña miraba a su madre con absoluta devoción. La honestidad de Elena no era solo suya, era un legado que le transmitió a su hija. «¿De verdad le vas a dar ese dinero a mi madre?», preguntó Lucía con la inocencia cortante de los niños. «Pero no lo necesita. Mi madre ya es la persona más rica del mundo». El corazón de Arturo se estremeció. Esa frase resonó en su interior como un rayo que partía un tronco seco. La riqueza no se trataba solo de dinero. Quizás lo había olvidado, quizás nunca lo había aprendido. Respiró hondo, cerró la carpeta y la dejó a un lado. Se acercó lentamente a la niña y le puso una mano temblorosa sobre la cabeza. «Tienes razón, pequeña. Tu madre es más rica que todos en esta casa». Lucía sonrió, y esa sonrisa iluminó los rincones oscuros de la mansión como ninguna lámpara había sido capaz de hacerlo en los últimos años. En los días siguientes, algo empezó a cambiar.
Arturo, que antes deambulaba por la casa como un fantasma frío, empezó a observar a Elena de otra manera. Notó la disciplina con la que limpiaba cada rincón, la paciencia con la que cosía la ropa vieja de Lucía, la serenidad con la que afrontaba cada dificultad. Comprendió que su fuerza no provenía de la fortuna, sino de lo que ningún banco podía prestar: dignidad y lealtad. Poco a poco, la relación entre patrona y criada empezó a transformarse. Arturo empezó a invitar a Lucía a estudiar en la biblioteca de la mansión. Le colocaba libros delante, le enseñaba vocabulario y le contaba historias de sus antepasados. La curiosa niña lo devoraba todo con un entusiasmo contagioso. «Tienes una mente brillante, pequeña», dijo Arturo, y Lucía sonrió como si hubiera recibido el regalo más grande del mundo. Elena observaba desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez, sintió que su hija tenía la oportunidad de un futuro más allá de la pobreza. Pero más que eso, sintió que Arturo, el hombre que antes solo veía números y contratos, estaba empezando a redescubrir su humanidad perdida. La mansión, antes fría y silenciosa, empezó a llenarse de vida. La risa de Lucía resonaba por los pasillos. Los empleados, antes intimidados por la severidad de su jefe, empezaron a relajarse. Incluso los jardines parecían florecer con más color. Pero no todos aceptaron esta transformación. A lo lejos, Mercedes Villalobos no podía olvidar la humillación. Expulsada de la casa como una criminal, juró venganza. Observaba desde lejos alimentando un odio que crecía día a día. La caída de la institutriz no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo de un ciclo más oscuro. Una noche silenciosa, Arturo llamó a Elena a la biblioteca. Estaba sentado en el sillón de cuero, con expresión cansada pero serena. Sobre la mesa, esta vez, no había ningún maletín con dinero, solo un viejo retrato de su difunta esposa. «Elena», comenzó, con una voz más suave de lo que ella jamás había oído, «me enseñaste algo que ya no creía posible». Ella permaneció en silencio, respetuosa. Creía que la lealtad era una palabra muerta, que la dignidad no era más que una fábula. «Pero tú me demostraste que todavía hay quienes prefieren perderlo todo antes que perder el honor». Elena miró hacia abajo, abrumada por la emoción. «Solo hice lo que cualquier madre haría, señor. No pude enseñarle nada más a Lucía». Arturo respiró profundamente, como sopesando cada palabra. «Bueno, quiero que sepas que, a partir de ahora, Lucía será como una nieta para mí. Quiero que tenga el futuro que no pude darles a mis propios hijos». Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud, de sorpresa, de esperanza. En ese momento, el corazón de la mansión latía de otra manera. El frío aristocrático que antaño reinaba en cada habitación había dado paso a algo nuevo, la posibilidad de redención. Pero en el mundo de las grandes fortunas, nada permanece intacto por mucho tiempo. La transformación de Arturo despertó envidia y codicia más allá de los muros de la mansión, y en la oscuridad de la noche, Mercedes, afuera, observaba todo con ojos de serpiente. Su promesa de venganza aún no se había cumplido, y sabía que el pasado guardaba llaves que aún podían abrir heridas profundas. El destino apenas comenzaba a tejer su trama. El otoño llegó a Madrid, tiñendo los plátanos de oro y óxido, y la mansión Mendoza pareció respirar apaciblemente por primera vez en muchos años. Se oía música suave a lo lejos, boleros antiguos que la difunta esposa de don Arturo había adorado, y una rutina sencilla que combinaba estudio, trabajo y pequeños rituales de cariño. Elena recorría los pasillos con el mismo paso diligente de siempre, pero ahora con una postura diferente, una que la vida rara vez permite, la columna recta de quien no le debe nada al mundo. Lucía, por su parte, crecía como un rayo de sol, clases de literatura en la biblioteca, números dibujados con lápices afilados, curiosidades sobre mapas y aves. Don Arturo se sentaba con ella a la larga mesa, y la muchacha le hacía preguntas que desmantelaban siglos de silencio. Era como si la casa, la vieja, aristocrática y gélida casa, hubiera encontrado un aliento más humano. Fue entonces cuando el tiempo pasó factura. La primera señal llegó silenciosamente, una tos persistente, una fatiga que contrastaba con el brillo renovado en los ojos verdes de Arturo. Elena lo notó antes que nadie.
Trajo una infusión, acomodó las almohadas e insistió en que descansara. Arturo, terco como hombres moldeados por la pérdida, dijo que solo era un resfriado tardío. Llamaron a un médico, le hicieron pruebas. El diagnóstico llegó como una brisa fría por la ventana. Su corazón era frágil, los años pesaban. No había una urgencia dramática, ningún ultimátum de telenovela. Solo estaba la simple verdad de un cuerpo que clamaba por cuidados. Elena escuchó en silencio, con las manos entrelazadas. Lucía apretó los labios, como prometiéndole algo al universo. A partir de entonces, la rutina cambió. Las mañanas se volvieron más lentas, las tardes más tranquilas y las noches más tiernas. Elena preparaba sopas ligeras y dejaba una jarra de agua con limón en la mesita de noche. Lucía leía en voz alta fragmentos de aventuras que hacían sonreír como un niño al anciano millonario. El coraje vive en las pequeñas decisiones, decía un pasaje. La lealtad es una casa iluminada en la oscuridad, decía otro. Arturo las miró a ambas, la mujer que había elegido la dignidad y la niña que convertía los libros en puentes, y comprendió algo que nadie le había enseñado jamás. La familia puede ser una decisión. En una tarde despejada, Arturo ordenó a todo el personal que se marchara y llamó a Elena y Lucía a la biblioteca. Las cortinas estaban abiertas, el polvo danzaba a la luz del sol, y sobre la mesa había un sobre grueso con sellos y cintas. El abogado de la familia, un hombre de voz suave y mirada atenta, esperaba discretamente. Arturo respiró hondo. El tiempo me ha convertido en un buen administrador de la riqueza, comenzó sin rodeos, pero en un pésimo sanador de afectos. Perdí a mi esposa por el destino, perdí a mis amigos por la ambición y me perdí a mí mismo por el miedo, hasta que llegaron ustedes dos. Elena quiso interrumpir, decir que no era necesario, pero el abogado, con un gesto amable, le pidió que escuchara. Arturo continuó. Te puse a prueba, Elena. Te puse una tentación sobre la mesa como una trampa, y respondiste con algo que no había visto en décadas, honestidad. Cuando el dinero apareció en tu habitación, no suplicaste, no gritaste, no intentaste negociar, defendiste tu honor con el silencio de quien te conoce. Esto me enseñó que aún hay oro que el mundo no derretirá. Puso su mano sobre el sobre. Por eso dejo aquí, por escrito, el deseo que prefiero llamar gratitud. Esta casa, parte de mis acciones, y la liquidez necesaria para garantizar estudios y una vida digna son tuyas. Lucía, tendrás la educación que quieras, aquí o fuera de España. Elena, tendrás derecho a elegir. Quédate en esta casa, véndela, conviértela en un refugio para otras mujeres. Lo que decidas. La riqueza existe para servir a la dignidad, no para aplastarla. Elena se llevó las manos a la cara. No lloraba por dinero, lloraba por la reparación de algo antiguo. El mundo, después de todo, reconocía el valor de lo incomparable. Lucía, apretando el cuaderno contra el pecho, miró al anciano con la gravedad de una persona adulta. «¿Estarás bien, verdad?», preguntó en un susurro. Arturo sonrió, una sonrisa defectuosa, pero genuina. «Lo haré mientras estés aquí. Y luego, estaré presente en todo lo que hagas con esto. Lealtad». El abogado leyó cláusulas, fechas, detalles. Había disposiciones para empleados, becas para niños del barrio de Elena en Toledo, donaciones a un hospital. Sobre todo, había una carta «para cuando me vaya», dirigida a la niña. El documento estaba firmado. El mundo, que tantas veces veía los testamentos como armas, ahora lo veía como un gesto de amor. Las semanas siguientes fueron un mosaico de despedidas discretas. Arturo ya no subía las escaleras con facilidad. Prefería el sillón junto a la ventana, desde donde podía ver el jardín y sus hileras de boj. Lucía, tumbada en la alfombra, dibujaba casas, algunas grandes, otras pequeñas, todas con ventanas iluminadas. «¿Por qué están todas las ventanas iluminadas?», preguntó. «Porque así es como sabemos que la gente es así». «Regresando, abuelo», respondió ella, y la nueva palabra calentó la habitación como una manta. Elena, en silencio, guiaba la casa con su firmeza habitual. No había derroche, ni pompa, ni ostentación. Había un ritmo de respeto, una ternura que no requería público. Por la noche, cuando todos dormían, se sentaba unos minutos a los pies de la cama de Arturo.
como quien vigila un viejo fuego para que no se apague sin despedirse. Fue en una mañana clara, de esas en las que la luna se niega a irse, que su respiración cambió. Sin drama, solo la serenidad de un cuerpo cansado aprendiendo a navegar en el agua. Elena le tomó la mano. Lucía, despertada de golpe, corrió al dormitorio, y sin llorar, simplemente apoyó la cabeza en la manta. «Gracias», susurró la chica, y la palabra pareció atravesar rayos y décadas. Arturo cerró los ojos con esa misma sonrisa serena. El reloj de pie del pasillo marcaba la hora como un puerto marca la partida de un barco. El funeral fue sencillo y digno, como él hubiera deseado. Pocos invitados, más gestos que discursos. Algunos hombres poderosos se presentaron con las condolencias habituales, pero se marcharon avergonzados al darse cuenta de que la casa ahora tenía un orden diferente. El orden de verdadero afecto. El abogado se encargó de los trámites. Elena firmó los papeles con pulso firme, no por ambición, sino por deber. Al terminar la ceremonia, Lucía pidió unos minutos a solas en el jardín. La joven se dirigió al banco de piedra, donde tantas veces había oído historias, y dejó una página de su cuaderno con 2 frases. La lealtad es nuestro hogar ardiente. La dignidad es la luz. El viento dobló la hoja por un momento, y luego la calmó, como si la ciudad misma consintiera. Con el tiempo la vida volvió a empezar, como siempre. La mansión Mendoza, antes sinónimo de frialdad, se convirtió en Casa Ramírez Mendoza, un lugar donde el trabajo y el cuidado iban de la mano. Elena decidió conservar parte del equipo y abrir 2 frentes: un programa de bolsas para niñas de barrios pobres de Madrid y una escuela, taller, costura y restauración de telas, en honor a la delicadeza de todo lo hecho a mano. La biblioteca permaneció abierta, pero ahora con sesiones semanales de lectura para niños. Se oían risas en los pasillos, pasos apresurados y el agradable sonido de los platos en el patio en los días soleados. La fortuna, por fin, cumplía su función: fortalecer la dignidad. Si buscas historia emocionante en el corazón de esta casa, la encontrarás en pequeñas escenas. En la mirada de una joven que firma su primera solicitud de ingreso a la universidad, en el abrazo de un niño que descubre la palabra redención, en una exempleada que regresa como profesora, en las notas de agradecimiento pegadas en la puerta de la cocina. Elena, siempre Elena, lo coordinaba todo con el mismo rigor con el que antes fregaba el suelo, y al caer la noche, se permitía acercarse a la ventana de la vieja biblioteca y contemplar la ciudad de Madrid como si conversara con el pasado. Lo hemos conseguido. Lucía creció, no perdió la costumbre de escribir en su cuaderno, pero lo cambió por cuadernos más grandes con márgenes llenos de citas. Estudió con ahínco, recibió una beca para una universidad prestigiosa y, sin olvidar nunca sus orígenes, regresaba cada fin de semana para dar clases particulares a las chicas del programa. En sus breves discursos, los que pronunciaba en la mesa, en el pasillo, en el jardín, repetía una idea que había aprendido desde pequeña: la riqueza es poder elegir el bien cada día. ¿Y el mundo? El mundo siempre está observando. Hubo quienes intentaron acercarse a Elena por interés propio. Hubo quienes sugirieron tratos que parecían una trampa. Hubo ofertas para vender la casa por cantidades exorbitantes. La respuesta siempre era la misma: la casa no está en venta, no porque la piedra y el mármol valieran más que las personas, sino porque esa casa ahora era un faro, y los faros solo tienen sentido cuando permanecen en el mismo lugar. Para Mercedes Villalobos, la ama de llaves que una vez intentó urdir la caída de Elena, el destino usó la lección que enseña a quienes construyen su propia caída. La vida se encargó de desmantelar sus disfraces. Tras un tiempo desapareciendo, apareció en la puerta una mañana, con los ojos más viejos que su rostro impecablemente maquillado. Dijo que necesitaba hablar con Elena. La recibieron en el patio, a la sombra de los box, donde todo comenzó y volvió a comenzar. Los 2 se sentaron. No hubo escena, ni sermón, ni venganza. Mercedes se disculpó, no por miedo, sino porque el remordimiento a veces encuentra la puerta correcta. Elena escuchó, y respondió con la única autoridad que reconoce, la de dignidad: no guardo rencor. Pero aquí, Mercedes, nadie manipula a nadie. Si quieres ayudar,
Empieza por lo que está roto. Mercedes bajó la mirada. Pasó horas organizando inventario, donando piezas, anotando nombres. Al irse, dejó una breve nota. El honor de una mujer pobre me enseñó lo que el lujo nunca me enseñó. Nunca regresó. No había necesidad. Pasaron los años y la casa Ramírez Mendoza se convirtió en un monumento silencioso, uno que prescinde de vallas publicitarias, porque habla por sí solo. Algunas tardes, turistas discretos se detenían en la puerta para admirar la arquitectura. Otras, viejos conocidos de Arturo venían a dejar flores y compartir historias de su juventud. Había una pequeña placa junto a la entrada, con unas sencillas palabras grabadas en metal. Esta casa pertenece a quienes creen que la honestidad cambia los destinos. Los que lo leyeron sonrieron y los que entraron comprendieron. En el 10º aniversario de su nuevo hogar, Elena pidió una celebración modesta. Hubo pastel, jugo de naranja y un círculo de niños leyendo fragmentos de sus libros favoritos. Lucía, ya adulta, leyó la carta que Arturo le había dejado para «Cuando me vaya». Se le quebró la voz en un párrafo. «Si alguna vez me extrañas, enciende las luces de las ventanas. Así sabré cómo volver». Al caer la noche, todas las ventanas se iluminaron, y por un instante que solo existe en el recuerdo, todos juraron haber visto a un hombre canoso cruzar el jardín con pasos ligeros, como si volviera a casa. La historia emocionante de Elena Ramírez y don Arturo Mendoza no fue escrita con las letras doradas de un tabloide, sino con la letra firme de la vida cotidiana. Una mujer humilde que rechaza una fortuna para preservar su alma. Un millonario que aprende que la verdadera herencia es confianza a una chica que transforma libros en puentes y amor en política doméstica. Así se cambia un destino, ladrillo a ladrillo, gesto a gesto, decisión a decisión. El dinero compra un techo, la honestidad enciende la luz. Si has llegado hasta aquí es porque sientes el mismo llamado que nos mueve a nosotros. Creer que lealtad, dignidad y amor aún se puede superar la traición, la venganza y el miedo. Por eso existe este canal, para recordar que historias como esta ocurren cuando alguien tiene el coraje de elegir el bien, incluso sin público. Suscríbete al canal ahora. Siéntate, que ahí viene la historia. Aquí encontrarás cada semana una nueva historia dramática, intensa y misteriosa, con revelaciones, secretos, redención y giros emocionales. Contenido diseñado para llegarte al corazón y despertar tu interior. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio y compártelo con quien necesite un recordatorio. La dignidad sigue siendo el bien más preciado.